Hola, estimados estudiantes, sean bienvenidos a este nuevo encuentro de la asignatura de inmunogenética. El día de hoy abordaremos el tema de las inmunodeficiencias. Nos vamos a centrar en la definición de esta alteración del sistema inmune, los tipos de inmunodeficiencias y sus características clínicas, así como los criterios que nos permiten diagnosticarlas. Escuchemos el término inmunodeficiencias. Quiere decir que hay un déficit de la respuesta del sistema inmune. ¿Qué ocurre? Si ustedes recuerdan lo que hemos aprendido en inmunología básica, el sistema inmune está encargado de protegernos frente a agentes agresores externos o internos. Sin embargo, a veces el sistema inmune puede fallar en estas funciones. Cuando el sistema inmune falla y no puede protegernos contra estos microorganismos externos o bien contra células malignas, entonces está ocurriendo una inmunodeficiencia. Estas inmunodeficiencias se clasifican en dependencia de su causa. Cuando esta es debida a un factor intrínseco, es decir, a un defecto genético o del desarrollo del sistema inmunitario, puede ser que nos falte un gen, por ejemplo, para sintetizar alguna inmunoglobulina, es algo que yo traigo desde el nacimiento, es decir, es congénito. A esto les llamamos inmunodeficiencias primarias. Pero cuando la inmunodeficiencia es debida a un factor extrínseco, puede ser la pérdida de la función inmunitaria por la exposición a un agente. Un ejemplo, si yo estoy bajo un tratamiento de quimioterapia, estoy recibiendo un tratamiento radioterapéutico o me están administrando corticosteroides, todos estos medicamentos nos inmunodeprimen y esto me va a causar una inmunodeficiencia secundaria o adquirida. Pero también se puede deber a infecciones como la más conocida, el virus de la inmunodeficiencia humana, o puede deberse a cambios fisiológicos durante el embarazo. Por ejemplo, nuestras defensas pueden verse disminuidas o por falta de nutrientes. Si nuestro cuerpo no adquiere los nutrientes necesarios y sufrimos desnutrición, no va a haber los elementos necesarios para la síntesis de anticuerpos, producción de células de la defensa, entre otros. Vamos a comenzar con las inmunodeficiencias primarias. Como les dije, estas son congénitas y son debidas a defectos en los genes que codifican para alguna de las moléculas que son importantes para el sistema inmune. La mayoría son monogénicos. ¿A qué se refiere? Que afectan a un solo gen. Son raras, o sea, en la incidencia y prevalencia a nivel mundial de estos desórdenes son bajos, debido a que son genéticos y están presentes estos defectos en los genes, son enfermedades hereditarias. La mayoría son de carácter recesivo. ¿A qué se refiere el término recesivo? Si nosotros recordamos lo que hemos aprendido en biología molecular, en base a su expresión, los alelos pueden ser dominantes o recesivos. Recuerden que ustedes como seres humanos tienen 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas, 26 que vienen de parte del padre y 26 que vienen de parte de la madre. En cada gen, entonces yo voy a tener una copia proveniente del papá y una copia proveniente de la mamá. Cuando es dominante, la presencia de un único alelo va a expresar la característica que éste codifica, pero cuando es recesivo, yo requiero dos copias de ese alelo para que se pueda manifestar el fenotipo. Quiere decir que en estas enfermedades la persona que la presenta requiere haber heredado los dos alelos, uno del papá y uno de la mamá, mutados. Por eso son enfermedades raras. Pueden estar ligados al cromosoma X, es decir, a un cromosoma sexual, o bien en un autosoma. Recordemos que de los 23 pares, 22 son autosomas y tenemos siempre un par sexual, XX para la mujer, XY para el varón. Debido a que tienen esta característica de ser la mayoría recesivas, podemos encontrar portadores de la enfermedad. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que para que una persona esté enferma, yo requiero tener los dos alelos mutados. Y cuando una persona tiene un alelo sano y el otro alelo mutado, esta persona se le llama portadora.
Como están localizados en genes, yo puedo utilizar técnicas de biología molecular para el diagnóstico de estas enfermedades, no solo después del nacimiento, también para el diagnóstico prenatal. Otra manera de clasificar las inmunodeficiencias, específicamente las inmunodeficiencias primarias, es en base a la rama que está afectada. Puede ser que se afecte la rama inespecífica, es decir, la respuesta inmune innata. Estos trastornos más que todo afectan la fagocitosis o bien al complemento y puede ser específica, es decir, afectar a la rama humoral, los linfocitos B, o a la rama celular, los linfocitos T. También se pueden clasificar en base a la célula ontogénica que está afectada. Si se afecta la línea linfoide, en este caso vamos a tener enfermedades que afectan ya sea lo que son los linfocitos B. En este caso vamos a ver diferentes ejemplos como el síndrome de la hiperinmunoglobulina M, la inmunodeficiencia de Bruton. Vamos a ver también enfermedades que afectan los linfocitos T como el síndrome de DiGeorge. O bien puede ser que afecten a la línea mieloide, más que todo a los neutrófilos y a los monocitos. Y aquí vamos a ver diferentes ejemplos como la enfermedad granulomatosa crónica, la deficiencia de la adhesión leucocitaria, entre otros. En resumen, las inmunodeficiencias primarias las vamos a clasificar en humorales, las que afectan principalmente a los linfocitos B. Estas son las más frecuentes, el 50% de los casos. Aquí nos vamos a centrar en la agamaglobulinemia ligada al X, la inmunodeficiencia variable común, el síndrome de hiperinmunoglobulina M y el síndrome de Hope. En el caso de las inmunodeficiencias células T, solo vamos a ver una, el síndrome de DiGeorge. En la inmunodeficiencia severa combinada vamos a ver sus dos causas más frecuentes, que son el déficit de la cadena gamma del receptor de la interleucina y el déficit de la adenosín-diaminidasa. Y de la innata vamos a ver diferentes síndromes como la deficiencia del complemento, el síndrome de Chiari-Higashi, el de Wiskott-Aldrich, el déficit de adhesión leucocitaria, el déficit de mieloperoxidasa y la enfermedad granulomatosa crónica. Como les mencioné, las humorales son las más frecuentes y fueron las primeras en conocerse. Y estas pueden tener tres causas. 1. Puede haber reducción o ausencia de uno o más isotipos de inmunoglobulina. Puede haber un bloqueo en la maduración de los linfocitos B o una respuesta defectuosa de los linfocitos B a las señales de los linfocitos T. Si ustedes recuerdan, la respuesta humoral es aquella que nos defiende contra patógenos extracelulares. Si yo tengo una deficiencia en la respuesta humoral, esta se va a manifestar como enfermedades piógenas recurrentes, generalmente infecciones por los cocos gram positivos, como estafilococos, estreptococos, o bien por microorganismos que causan infecciones de las vías respiratorias, puede ser estreptococo neumonía, Haemophilus influenza, entre otros. Miremos el caso número 1. Les llega a consulta un bebé de 12 meses de vida con historia de sinusitis crónica. Al realizar la historia clínica, sobresale que a pesar de su corta edad, tuvo otitis media aguda hace un mes y neumonía con hospitalización. El examen físico revela un hallazgo. Al palpar los ganglios del paciente, estos no están desarrollados y no hay presencia de amígdalas. Para la edad, pues esto puede ser normal porque no hay amígdalas a la edad de 12 meses, pero se deberían palpar ganglios linfáticos. Ante la sospecha de una inmunodeficiencia, ¿por qué sospechan? Porque este es un niño que, vean, apenas tiene un año de vida y ha tenido muchas infecciones respiratorias altas a repetición que han requerido hospitalización. Entonces les envían exámenes complementarios y vean lo que sobresale. La concentración bajísima de la inmunoglobulina G y hay una ausencia de inmunoglobulina M, A, D y E. Lo otro importante es que al buscar linfocitos maduros en sangre, estos están prácticamente ausentes. Los linfocitos B, CD19 positivos, es menor al 1%. Por tal razón, hacen un aspirado de médula ósea y aquí está el hallazgo que resalta de este caso. Encuentran que los linfocitos B en el estadio pre-B, tenemos que repasar las clases de ontogenia linfocito B, tienen un valor normal. Yo me hago una pregunta. Reviso la médula ósea y en la médula ósea la cantidad de linfocitos B está normal, pero en la sangre no. Hay un problema en la ontogenia del linfocito B. Por una razón, el linfocito B no está saliendo de la médula ósea hacia la sangre. Y esto es porque se está quedando varado en el estadio pre-B. Esto se
llama agamoglobulinemia ligada al X o enfermedad de Bruton. Ya vamos a ver qué causa esta enfermedad. Esta enfermedad está ligada al cromosoma X, por eso es su nombre, agamoglobulinemia. A sin gamma globulina, acuérdense que es un sinónimo de anticuerpos. Entonces prácticamente les están diciendo sin anticuerpos ligada al X, les están diciendo cómo se hereda. Y en nombre de uno de los descubridores de la fisiopatogenia se le dio el nombre de Bruton. Es una enfermedad que se caracteriza por concentraciones en extremos bajas de inmunoglobulina G y ausencia de las otras clases de inmunoglobulinas, como vimos en el caso. Está ligada al X, por eso los hombres suelen ser los enfermos y las mujeres portadoras. Esto se debe a lo que les decía, son enfermedades recesivas. Yo requiero tener 2 alelos mutados para poder presentar la enfermedad. O sea, es raro que tendría que coincidir que en el mundo se case un hombre que tenga la mutación en este gen y una mujer que tenga la mutación en este gen. Por eso son enfermedades raras, pero hay un problema. Si yo me pongo a pensar en los cromosomas sexuales, las mujeres somos XX y los varones son XY. Ahí está el problema para los varones. Ustedes solo tienen un cromosoma X. Aunque solo tengan un alelo mutado, como solo tienen un cromosoma X, no hay quien compense la función del gen alterado, porque no tienen otro cromosoma X. Eso hace que los hombres sí estén enfermos. Pero las mujeres somos XX. Esa es una ventaja para nosotros. Al tener un alelo mutado y el otro alelo normal, esto compensa la función del alelo afectado y por eso nosotras solemos ser portadoras de la enfermedad, pero no la manifestamos. ¿Cuál es la causa? La causa es que hay un defecto en una enzima llamada tirosincinasa de Bruton, que está localizada en el brazo largo del cromosoma X en la región 2, banda 1, subbanda 3, hasta la subbanda 2. ¿Por qué hay un problema? Esta enzima codifica para enviar una señalización de transducción para que el linfocito B pase de su estadio pre-B al linfocito B inmaduro. Este es el problema. Las células B van a permanecer en estadio pre-B y ellas no van a poder madurar a su siguiente etapa, que es el linfocito B inmaduro. Estos linfocitos, al no cumplir con las características necesarias, no podrán salir de la médula ósea. Ellos solo van a estar expresando lo que es la cadena pesada de la inmunoglobulina M, pero no van a expresar la cadena liviana. Es decir, no pueden formar un BCR adecuado para poder salir de la médula ósea. Estos individuos por eso no poseen linfocitos B periféricos maduros, es menor del 1% de lo normal. Van a presentar estos pacientes infecciones bacterianas recurrentes como los del niño. Vieron que él había tenido sinusitis, otitis, neumonía. ¿Por qué de este tipo de bacterias? Porque acuérdense que es una afectación de la rama humoral que me defiende contra microorganismos extracelulares. Un tratamiento que podemos usar en este caso es administrarle de forma intravenosa los anticuerpos que están carentes en este niño para que no esté presentando infecciones a repetición. Caso 2. Este es un joven de 20 años que acude por presentar neumonía. Tiene antecedentes de infecciones respiratorias altas a repetición como sinusitis y otitis y sufre de un parásito llamado Giardia de forma crónica. Al examen físico, los ganglios linfáticos y las amígdalas están normales. La concentración de inmunoglobulina G e inmunoglobulina A reducidas, pero el resto está normal. La concentración de linfocitos B en la sangre es normal, pero están inmaduros. Hay una disminución de los linfocitos B de memoria y una disminución de las células células plasmáticas. La concentración de anticuerpos contra antígenos de vacunas están reducidos. Miremos en qué difiere del caso anterior. Primero, la edad. ¿Se acuerdan que el otro era un niño de 12 meses? Este es un joven de 20 años. Segundo, además de tener infecciones respiratorias altas y bajas como el otro caso, estamos viendo una parasitosis extraña que se le ha vuelto crónico. Otra diferencia es que en el otro caso no había desarrollo de ganglios ni amígdalas, que están normales. En el otro, la inmunoglobulina G estaba reducida, pero las otras completamente ausentes. Aquí
solo la G y la A reducida y el resto normal. Y lo más importante, vean, en la sangre hay linfocitos B y su concentración es normal. En el otro estaba menor del 1%, pero el problema es que estos linfocitos B que están en sangre están inmaduros, no están cumpliendo con este paso, no se están convirtiendo en linfocitos B maduros, es decir, no se están diferenciando a células plasmáticas ni a células de memoria. Este es un defecto que se le conoce como inmunodeficiencia variable común. Ya vamos a ver en qué consiste esta enfermedad. Se debe a una disminución de las cifras de las células plasmáticas productoras de anticuerpos, lo que provoca un marcado descenso de la concentración de inmunoglobulina de la mayor parte de los isotipos, sobre todo de la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina A, como vimos en el caso. El problema ocurre en que las células B no están madurando a células plasmáticas. Las causas son variables, por eso el nombre inmunodeficiencia variable común. Se puede deber a un defecto en el CD19, que es un clúster de diferenciación que se caracteriza por estar presente en los linfocitos B y su función es formar un complejo con el CD21 y actúa como un correceptor de la célula B. Este es necesario para lo que es la activación de la célula B. Otra causa puede ser a que hay una mutación en el TACI. Este es un activador transmembrana que también actúa como un coestimulador para el receptor de la célula B, o puede ser un defecto en el ICOS, que es el coestimulador inducible del linfocito B, o puede ser un defecto en el BAFF-R, que es el factor receptor de activación de las células B, o puede verse al TNFR, que es un receptor de la familia del factor de necrosis tumoral. Todos estos receptores que les estoy mencionando tienen una función en lo que es la maduración del linfocito B. Ellos ayudan a mandar las señales de transducción para que el linfocito B inmaduro pueda pasar al linfocito B de memoria y a células plasmáticas. El defecto de estos receptores no permite la correcta maduración del linfocito B. Hay linfocitos B en concentración normal en la sangre. El problema es que no están madurando. Suele ser una enfermedad de inicio tardío, como lo vieron en el caso, que ya tenía 20 años. No tiene un patrón de herencia, a diferencia de la enfermedad de Bruton, que afectaba a los hombres, esta puede afectar a ambos sexos. Se manifiesta como infecciones piógenas pulmonares recurrentes con presencia de anomegalias, como el caso. En esta enfermedad se aumenta lo que es la frecuencia de cánceres, sobre todo gástrico y linfomas, y también de trastornos autoinmunes como la anemia hemolítica, la púrpura trombocitopénica idiopática, la neutropenia. Estos pacientes, como en el caso, son altamente susceptibles a infecciones por parásitos como Giardia, virus como el herpes simple, el herpes zóster, enterovirus, y a infecciones inusuales como Pneumocystis jirovecii y las micobacterias. Aquí hay una alteración a la respuesta a la vacuna. ¿Por qué? Porque acuérdense que algo importante de la respuesta adquirida es producir memoria. Pero si mis células B no están madurando a células plasmáticas y células de memoria, yo ya no voy a poder responder bien. ¿Qué ocurre? La vacuna, su objetivo es que me inyecten el antígeno para generar memoria. Pero como aquí no están madurando las células B, no se está produciendo memoria y se alteran las respuestas a las vacunas. Entonces, para que vean, aquí es donde está el problema. En la médula ósea todo está normal. O sea, la fase inicial del ontogenia, el linfocito B, está normal. En el caso de la inmunodeficiencia variable común, el problema es cuando ya llega a la sangre y en el órgano linfoide secundario y hace un ganglio linfático, hace encuentro con el antígeno y este linfocito B no puede terminar de madurar y convertirse ya sea a células de memoria o células plasmáticas. Miremos otro caso. Este está bien sencillo. Es un niño de 2 años con diagnóstico de neumonía por Pneumocystis jirovecii o carini. Este Pneumocystis lo vamos a ver en la asignatura de microbiología, en lo que son los hongos, y este se trata de un hongo que afecta más que todo a pacientes inmunodeprimidos. Un ejemplo es muy frecuente en los pacientes con VIH. Este paciente
fue VIH negativo, entonces hay que sospechar en otra inmunodeficiencia. Si no es VIH negativo, ¿qué otra inmunodeficiencia me puede estar generando este cuadro? Pero aquí está lo llamativo. Le mandan a medir las concentraciones de anticuerpos y encuentran la inmunoglobulina M elevada, pero la G y la A reducida. Este es un síndrome sencillo que se le conoce como el síndrome de hiperinmunoglobulina M ligado al sexo. Es un trastorno recesivo ligado al cromosoma X, por lo cual afecta más a los varones. Las mujeres suelen ser portadoras. El defecto está en el ligando del CD40. El CD40, si lo recordamos, y tenemos que aquí recordar las clases de inmunología básica, cuando en la respuesta humoral antígeno-timo dependiente, el tercer paso es la formación del complejo entre el linfocito B y el linfocito T ayudador. Recuerden que en la respuesta antígeno-timo dependiente, la célula B requiere ser ayudada por un linfocito T. Y teníamos tres señales de activación. La primera señal de activación que estaba dada por la unión del TCR con el antígeno y el HLA2, el CD4 reconociendo al HLA2, esa es la primera señal. Luego la señal coestimuladora, que es esta la que está afectada en esta enfermedad, la unión del ligando del CD40 al linfocito T con el CD40 al linfocito B. Y la tercera señal, la citoquina. Ahí está el defecto. Esto hace que no se pueda terminar la activación del linfocito B al afectarse la señal coestimuladora. Esto provoca que cuando se dé la respuesta humoral no ocurra la activación por lo que es el foco, la activación folicular, y la formación de los centros germinales. De tal manera que no ocurre la hipermutación somática. Recuerden que esto es necesario para madurar la afinidad del anticuerpo y no hay cambio de clase, no se forman otros isotipos, no hay tampoco células de memoria. En estos pacientes, al igual que en el caso de la inmunodeficiencia variable común, la concentración del linfocito B en la sangre, al igual que los T, es normal. Pero igual que el anterior, vean, hay un defecto en la maduración a células de memoria y células plasmáticas. ¿Por qué entonces hay mucha inmunoglobulina M, pero hay deficiencia en los otros isotipos? Porque esta señal solo interviene en la respuesta antígeno-timo dependiente, de tal manera que la respuesta antígeno-timo independiente no está afectada. Me tengo que regresar a la clase y recordar que la respuesta humoral puede ser antígeno-timo dependiente, que son generalmente la respuesta frente a antígenos proteicos, o puede ser una respuesta timo independiente, que en esa no requiero ayuda del linfocito T y es más que todo respuesta frente a lipopolisacáridos o azúcares simples. ¿Cuál es el problema de esta respuesta? Si recordamos esa clase, en la respuesta antígeno-timo independiente no se producen células de memoria, solo se producen células plasmáticas que secretan un único isotipo, la inmunoglobulina M. Esto provoca que las concentraciones de inmunoglobulina M estén elevadas. Pero, ¿por qué se infecta el paciente? Porque si yo recuerdo bien la clase, yo requiero a fuerza hacer cambio de isotipo y hipermutación somática para madurar la afinidad del anticuerpo. Estos pacientes sufren infecciones piógenas recurrentes de las vías respiratorias. Suele afectar igual a pacientes mayores de 20 años y estos suelen tener mayor riesgo de cáncer gastrointestinal, del hígado y la vesícula, y también aumenta el riesgo de enfermedades autoinmunes, sobre todo neutropenia recurrente. En cuanto al caso número 4, es un paciente de 20 años que acude por presentar neumonía a repetición, abscesos y eczema cutáneo. Tiene una fascia característica, el puente nasal es ancho, tiene una nariz carnosa y una frente prominente. Algo que llama la atención es que la concentración de inmunoglobulina E está elevado y los eosinófilos están aumentados. Este se llama síndrome de hiperinmunoglobulina E o síndrome de Hope. Y aquí nos tenemos que regresar a la Biblia y ver que Hope en la Biblia describe que padecía una enfermedad o infecciones similares, por lo cual le bautizaron a esta inmunodeficiencia con el nombre de este personaje de la Biblia. Es una mutación que es autosómica y afecta a un gen localizado en el cromosoma 4 llamado gen STAT3.
Este gen está involucrado en la cascada de emisión de señales intracelulares inducida por la ligadura a los receptores de interleucina 6, 10, 21 y la 10, que es importante para la diferenciación de linfocitos Th17 y linfocitos T foliculares. La ausencia de la señal STAT3 provoca que se impida la inducción de interleucina 17, 10, 22 y factor transformador beta, lo que provoca que no ocurra la diferenciación adecuada del linfocito T virgen al linfocito Th17 folicular y células T reguladoras. Por lo tanto, no hay producción de interleucina 17 o interleucina 22. Si recordamos en la clase las subpoblaciones de linfocito, estas citoquinas son producidas por el linfocito Th17. Es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de abscesos cutáneos que tienen una característica. Si recordamos la inflamación, los abscesos deberían ser calientes, pero estos abscesos no son fríos, hay eczema, hay un enrojecimiento y mucha descamación de la piel, niveles altos de inmunoglobulina E acompañado de anormalidades faciales como las mencionadas en el caso y fragilidad ósea, más neumonía recurrente. Estos pacientes sufren muchas infecciones por hongos y microorganismos extracelulares como Candida albicans y Staphylococcus aureus. La concentración de la inmunoglobulina G, A, N y D son normales, pero de la inmunoglobulina E son muy elevadas. El nivel de los linfocitos Th17 está por debajo de la concentración normal. Estos pacientes no muestran niveles anormales de respuestas alérgicas, ya que el gen STAT3 se requieren para activar mastocitos y basófilos. Entonces aquí está, ¿verdad? HOP, y vemos que tienen infecciones recurrentes en la piel, neumonía, más las alteraciones, ¿verdad? Que les mencioné como infecciones candidiásicas frecuentes, y múltiples cicatrices de abscesos que ha sufrido en el pasado. En el siguiente caso tenemos un niño que acude por cuadros de infecciones a repetición, neumonía más que todo, y presenta defectos faciales. Podemos observar en la imagen que tiene una mandíbula pequeña, a esto se llama micrognatia, una implantación anormal de las orejas. Otra característica que llama la atención es que al auscultar al paciente hay un soplo cardíaco y vieron que el niño muestra signos de tetania al realizar el signo de Chebostek, y el signo de Trousseau, que consiste en dar con el dedo una percusión en lo que es la región preauricular. El paciente va a tener un movimiento de su hendidura labial de su comisura labial, hacia lo que es la oreja, y cuando le coloco el esfingomanómetro y lo insuflo a presión arterial media, vamos a ver que hay una contracción de la muñeca con una flexión de esta que suele ser dolorosa. Esto me está, ya van a ver, mostrando alteraciones de la concentración del calcio. Este se denomina síndrome de DiGeorge. Esto es debido a una aplasia tímica congénita. Son pacientes que nacen sin timo. Se debe a una deleción en el brazo largo del cromosoma 22 en la región 1, banda 1. ¿Cuál es el problema? Es que en este gen o en esta región del cromosoma se encuentran muchos genes que codifican para el tercer y cuarto arco faríngeo. Si recordamos en embriología, del tercer y cuarto saco faríngeo se originan el timo y las paratiroides, además del arco aórtico y las porciones de los labios y las orejas, lo que explicaría por qué este niño está teniendo infecciones recurrentes, ya que no tiene timo. Y recordemos que en la ontogenia de los linfocitos T, la maduración de los linfocitos T termina aquí en el timo. No hay paratiroides, lo que explicaría los datos de hipocalcemia que presenta el paciente. No hay una adecuada formación del arco aórtico, lo que explicaría el defecto cardíaco que está provocando el soplo, y hay malformaciones faciales, ya que estos arcos participan en la formación de los labios y las orejas. ¿Por qué se puede causar esta lesión o pérdida de esta región del cromosoma 22?
Más que todo está asociado a madres que toman licor durante el embarazo o que sufren diabetes materna no controlada. Como hay ausencia del timo, hay una depresión severa de las células T. El recuento de las células B es normal, el problema es que si hay respuesta humoral antígeno timo dependiente, esta va a estar afectada, ya que no hay linfocitos T ayudadores que cooperen en la activación de los linfocitos B. Vean las anormalidades faciales que presenta, micrognatia, como lo ven aquí, una mandíbula o mentón pequeño, y hay niños que nacen con el paladar o el labio hendido. Hay hipoparatiroidismo por ausencia de las paratiroides, lo cual lleva a hipocalcemia y tetania, y hay cardiopatía congénita. Yo puedo detectar esta mutación a través de una prueba molecular llamada FISH, en la cual se utiliza una sonda fluorescente para detectar la deleción del cromosoma 22. Se puede tratar con un trasplante del timo o bien administrar sueros que contengan anticuerpos para brindarle protección al niño. Hay una mnemotecnia para esta enfermedad llamada CASH22, la C para las anormalidades cardíacas, la A para las anormalidades faciales, la T para la aplasia o hipoplasia tímica, la C para el paladar hendido y la H para la hipocalcemia. Otro caso es este de aquí, en el cual tenemos una niña de 3 meses que presenta diarrea crónica, vómito y tiene un esquema de vacunas para la edad completo. Los padres ya habían consultado por otros cuadros de vómito y diarrea que no respondían al cambio de la leche. A los 10 meses la niña empeora y ahora presenta tos intensa, por lo cual la admiten en la UCI, la colocan en ventilación mecánica, le colocan un tubo de tórax y ahora presenta neumotórax a repetición. El hemocultivo y el cultivo reportan 2 bacterias, Enterobacter y Serratia, y el coprocultivo rotavirus. En el laboratorio marcan que hay una leucopenia severa con una disminución de todos los linfocitos, tanto los B, los T y las natural killer, y hay ausencia de anticuerpos. Esto es severo, me está afectando tanto a la rama de los linfocitos B, T y la NK. Esta es una inmunodeficiencia severa combinada. Les decimos los niños burbuja, porque estos niños, como es tan severa su inmunodeficiencia y está afectando varias líneas, ellos mientras no se le ha hecho su trasplante de médula ósea, deben estar restringidos el contacto con el mundo porque no hay nada que los defienda contra esos microorganismos externos y pueden morir fácilmente. La inmunodeficiencia severa combinada son síndromes genéticamente distintos, o sea, tienen diferentes causas, siendo la más frecuente el déficit de la cadena gamma del receptor de interleucina 2, que es la más frecuente, seguida de la deficiencia de la adenosina desaminasa. Es un defecto que afecta a la línea linfoide, por lo cual se reduce el conteo de linfocitos T, B y natural killer, por lo cual se afecta más que todo la respuesta celular. Pero recuerden, la respuesta celular también es necesaria para que ocurra la respuesta tumoral por la activación de los linfocitos B en la respuesta antígeno-timo dependiente. Las células mieloide y la eritroide es normal, por lo cual el conteo de los eritrocitos y los segmentados suele ser normal, es decir, los neutrófilos, monocitos están normal, pero hay ausencia de células T y sus funciones. La adenosina desaminasa es importante porque es una enzima que media la reacción de adenosina a inosina. Al no estar, se acumula la adenosina y esto pues genera afectaciones en lo que es el ADN de estas células, provocando más que todo muerte inducida. Y en el caso de la deficiencia de la cadena gamma del receptor de interleucina 2 es grave, ya que esta cadena es común a muchos receptores de interleucina, como la 4, la 7, la 9, y afecta la señalización de estas citoquinas. Estas citoquinas son necesarias, van a ver más adelante, para lo que es la ontogenia de estos linfocitos en la médula ósea y la producción de ellos. Y aquí está la más frecuente, que es la deficiencia de la cadena gamma del receptor de interleucina 2. Como les dije, este interleucina 2 es importante para la proliferación de las células, sobre todo las células T, y también para activar a las células NK. Pero no solo ese receptor tiene la cadena gamma, esta cadena gamma
también está presente en los receptores de otras interleucinas, por lo cual esta enfermedad afecta a todas estas interleucinas, que más que todo están involucradas en el desarrollo normal de las células T, B y natural killer. Estos niños van a tener un retardo en el crecimiento e infecciones recurrentes y, como en este caso, diarrea crónica con infecciones respiratorias a repetición. En el tamizaje podemos hacer estudios de ADN como el análisis de asas y el tratamiento es el trasplante de médula ósea. Hasta ahí son afectaciones que afectan una rama, como vimos las humorales, la celular en el caso del síndrome de George, la severa combinada que afecta ambas ramas y las que siguen son inmunodeficiencias innatas. Las anteriores eran inmunodeficiencias adquiridas. Las innatas son más que todo síndromes. Pueden deberse a déficits de un componente en específico o la combinación de varios de estos. Comencemos con la deficiencia del complemento. Este puede afectar todos los componentes o alguno de ellos y puede afectar también a reguladores e inhibidores del complemento. Las más frecuentes son las deficiencias del C2 y el C3. Más que todo las deficiencias de la vía clásica. Se afecta el C1Q, el C1R, el C1S, el C4 y el C2. Si recordamos las funciones del complemento, una de las funciones del complemento es la eliminación de inmunocomplejos. Hay que ir a revisar la clase de inmunidad innata. Cuando se activa el complemento se produce gran cantidad de C3b. El C3b opsoniza a los microorganismos para que sean fagocitados y uno de los mecanismos es que este C3b, cuando se une al microorganismo, se adhiera luego a un receptor de los eritrocitos llamado CR1 y cuando pase, estos van viajando en la sangre, cuando estos pasen por el hígado o el vaso, los fagocitos del sistema retículo endotelial van a fagocitar a este microorganismo y así se eliminan los inmunocomplejos. Pero ¿qué pasa si tengo una deficiencia del complemento? No se pueden fagocitar estos inmunocomplejos, por lo cual se acumularían y producirían una hipersensibilidad tipo 3, lo cual hace que estos pacientes sean susceptibles a enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, la glomerulonefritis y la vasculitis. Estos pacientes tienen infecciones recurrentes bacterianas piógenas, principalmente por estreptococos y estafilococos. Para estos microorganismos es muy importante que se active el complemento para lograr opsonizarlos y eliminarlos. Si no hay complemento, voy a tener muchas infecciones por estos microorganismos. Cuando se afecta la vía alterna, más que todo se manifiesta con infecciones recurrentes por Neisseria. Esto se debe a que la vía alterna es activada por estructuras bacterianas como polisacáridos, lipopolisacáridos presentes en la superficie de estos microorganismos. Al tener mutada la vía alterna no se podría eliminar Neisseria. Y aquí tenemos las diferentes manifestaciones clínicas de defectos puntuales de algún componente del complemento y la función que está alterada. Como les mencionaba, las más frecuentes suelen ser las del C4, C2, también las del C3, que se manifiestan con infecciones piógenas recurrentes y enfermedades de hipersensibilidad tipo 3 como el lupus. El déficit del C1 más que todo afecta la eliminación de inmunocomplejos y también vean siempre como enfermedades autoinmunitarias, sobre todo el lupus. La deficiencia de la vía alterna, más que todo el factor B de iproperdina, que si recuerdan son indispensables para que se active la vía alterna, afecta la eliminación de la Neisseria y causa infecciones recurrentes por Neisseria gonorrheae, como la gonorrea, o también infecciones por el meningococo. Las alteraciones de la vía lítica, más que todo el complejo ataque a la membrana, o C5, C6, C7 y C8 y C9, afecta la eliminación de Neisseria inmunocomplejo, manifestándose como infecciones meningocóxicas y gonocóxicas o como lupus. Y la afectación de algún regulador como el inhibidor de C1 se manifiesta como angioedema hereditario, como el que ven en la foto, o como hemoglobinuria paroxística nocturna. Otro síndrome innato es el síndrome de Wiskott-Aldrich. Este es un trastorno recesivo del cromosoma X localizado en el brazo corto, en la región 1, banda 1, subbanda 2 y 3, donde se afecta un gen llamado WASP.
como es ligado al X, el hombre suele estar enfermo y la mujer ser portadora. Se llama así este gen porque aquí se codifica una proteína citoesquelética llamada cialoforina o CD43. Esta es necesaria para el ensamblaje de los filamentos de actina requeridos para la formación de microvesículas, de tal manera que se afecta la barrera endocítica. Más que todo se afecta lo que es los procesos de fagocitosis, pero también se afecta los mecanismos en los que se requiere exocitosis. Si recordamos, los linfocitos TCD8, las natural killer, los polimorfonucleares y los macrófagos, para poder ejercer su acción destructora, requieren liberar los contenidos de sus gránulos. Por ejemplo, las natural killer liberar su perforina y su coenzima. Para esto, ellos utilizan proteínas citoesqueléticas como la cialoforina para poder movilizar y formar las microvesículas y sacar su contenido. Si esto está mutado, ellos no van a poder sacar su gránulo y destruir a los microorganismos. Suele aparecer este síndrome en el primer año de vida y se caracteriza por una triada: trombocitopenia, o sea, conteo bajo de plaqueta, eczema y vulnerabilidad a las infecciones, ya que se afecta tanto la respuesta celular como humoral. Y suelen tener infecciones más que todo por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Staphylococcus aureus. Además, se aumenta la susceptibilidad para enfermedades autoinmunes y malignas de la célula B. Y hay una mnemotecnia que es water, la W y la A para Wiskott-Aldrich, la T para trombocitopenia, la E para eczema y la R para las infecciones recurrentes. Algo característico de la trombocitopenia de estos pacientes es que las plaquetas suelen ser más pequeñas de lo normal. Como pueden ver en la foto, los puntitos morados chiquitos, esas son las plaquetas que se ven muy pequeñas y tenemos esa imagen de microplaquetas. Como les mencioné, esta enfermedad se asocia a un aumento del riesgo de enfermedades autoinmunes y enfermedades malignas como el linfoma de la célula B. Perdón. Otro síndrome que podemos ver de la respuesta inmune innata es el déficit de adhesión leucocitaria. Escuchen, déficit de adhesión leucocitaria. Mi mente tiene que recordar la clase de la inflamación de la respuesta inmune innata, de los pasos de su segunda fase, que es la fase celular aguda, donde ocurría la adhesión. Si recuerdan, en inflamación, en la fase celular aguda comenzamos con lo que es la marginación de los leucocitos, o sea, los leucocitos que van viajando en el centro del vaso sanguíneo comienzan a acercarse al endotelio vascular. Luego que se marginan, ellos comienzan a rodar. El rodamiento se da por las uniones débiles que ocurren entre los receptores del leucocito con los receptores del endotelio. Y luego tenemos la adhesión y ellos se detienen, o sea, la configuración de las integrinas cambia para que se puedan adherir bien. Luego está la pavimentación, la diapédesis, que es el paso del espacio intravascular al extravascular, luego la quimiotaxis y por último la destrucción. En esta enfermedad, en el déficit de adhesión leucocitaria, lo que se afecta es eso, la adhesión. ¿Por qué? Porque hay una mutación en lo que es la cadena beta de las integrinas. Esa es la más frecuente, que es el déficit de adhesión leucocitaria tipo 1, pero también puede deberse a una mutación en el ligando de las selectinas, que se llama glucoproteína sialil-Lewis. En resumen, no se da la adhesión de los leucocitos al endotelio vascular y no pueden salir del espacio intravascular al extravascular. No hay entonces reclutamiento de los glóbulos blancos. Esta enfermedad es de herencia autosómica recesiva y aumenta la susceptibilidad a infecciones por bacterias gram positivas y gram negativas, además de hongos. Algo característico es que no se forman abscesos. ¿Por qué no se forman abscesos? Porque el leucocito no está saliendo del espacio intravascular al extravascular, ya que no tienen la integrina adecuada para adherirse a la célula endotelial. Suele manifestarse con un primer signo, que es la onfalitis. Después de que el niño nace, suele infectarse el cordón umbilical y el niño pues presenta una onfalitis. Y aquí pues vean que está el problema, está afectado ya sea la integrina o el ligando de la selectina, de tal manera que no puede ocurrir la adhesión adecuada y no logran entonces hacer
luego la diapédesis y pasar del espacio intravascular al extravascular. Este síndrome es uno de los más frecuentes, el déficit de la mieloperoxidasa. La ventaja es que si bien es frecuente, casi no produce enfermedad. ¿Por qué? Porque este es una enzima que si bien es importante, tampoco es tan indispensable, ya lo vamos a ver. Es un déficit autosómico recesivo, es la alteración congénita más frecuente de los neutrófilos. Debemos recordar en el estallido respiratorio de los fagocitos, cuando ocurre el consumo de oxígeno por el fagocito para lo que es la producción de radicales libres, uno de los radicales que se produce es el peróxido de radicales que se produce es el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno luego es convertido por la mieloperoxidasa en compuestos halogenados, como el hipoclorito. Esa es la función que aquí está afectada. No se están produciendo compuestos halogenados como el hipoclorito. ¿Por qué suele ser asintomático? Porque solo se está afectando a uno de los radicales libres, pero los otros se están produciendo. Está funcionando bien la enzima nicotinamida adenina dinucleótido fosfatasa o la NAD oxidasa. Está funcionando bien también la enzima superóxido dismutasa, de tal manera que sí se está produciendo superóxido de oxígeno, también se está produciendo radicales hidroxilo, se está produciendo peróxido de hidrógeno. Lo único que no se está produciendo es el hipoclorito, así que por eso la mayoría de los pacientes suelen ser asintomáticos, excepto si el paciente tiene una enfermedad inmunosupresora como la diabetes. Como estos pacientes tienen inmunosupresión, que le falte la mieloperoxidasa puede en ellos sí darle manifestaciones clínicas, ya que para ellos que ya están inmunosuprimidos, la producción de hipoclorito puede ser clave, así que puede ser que estos pacientes se manifiesten con infecciones recurrentes por hongo, principalmente cándida. Una manera de diagnosticar esta enfermedad es la citometría de flujo. Otro síndrome importante es el síndrome de Chediak-Higashi, que también afecta la respuesta inmune innata. Es una enfermedad autosómica recesiva en la cual está mutada un regulador del movimiento lisosomal llamado proteína LIST. Aquí también, similar al síndrome de Chediak-Higashi, se trastorna lo que es el traslado de las proteínas hacia los lisosomas secretorios. Esto genera una neutropenia y una disfunción de las células NK, los linfocitos citolíticos y los polimorfonucleares. Más que todo, aquí hay un defecto en lo que es el movimiento y la función de los lisosomas. Esto genera que se produzcan unos lisosomas de gran tamaño. Estos son grandes, pero no pueden hacer su exocitosis, de tal manera que la función de los fagocitos está alterada. No pueden estos fagocitos, a pesar de tener esos lisosomas, matar bacterias. La característica llamativa de este síndrome es que, además de afectar a la línea de las células de la defensa, afecta a los melanocitos, los cuales no están logrando transportar la melanina, por lo cual estos pacientes presentan, además de infecciones bacterianas recurrentes, albinismo oculocutáneo parcial. Si pueden ver el cabello y los ojos de este niño, son claros, defectos de la coagulación e infiltración agresiva no maligna de órganos por células linfoides. Otro síndrome de la respuesta inmune innata es la enfermedad granulomatosa crónica. Este es un defecto de los fagocitos en los cuales se produce una afectación alta en lo que es el estallido respiratorio en la primera enzima que participa, la enzima NAD-fosfato oxidasa o nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, la cual es clave para la producción de superóxido. Esto es grave a diferencia de la déficit de la mieloperoxidasa, ya que aquí no se produce ningún radical libre. Vean, se está afectando desde un inicio lo que es la producción de radicales libres y estos no se van a producir. Esto va a causar que el paciente sufra gingivitis, adenopatías y granulomas no malignos. Esos granulomas consisten en unas acumulaciones celulares subcutáneas abultadas, sobre todo en piel, hígado, ganglio y pulmón. Se da debido a que los fagocitos llegan al sitio donde está la infección y tratan de rodear al microorganismo agresor y formar un granuloma, pero ellos no son eficientes en matarlo y destruirlo, ya que no pueden activar los mecanismos dependientes de oxígeno a través del estallido respiratorio.
Se aumenta entonces la susceptibilidad a infecciones bacterianas extracelulares y micóticas, excepto para el neumococo. Esto se debe a que el neumococo no produce catalasa, de tal manera que se acumula el peróxido de hidrógeno que es producido por la bacteria y este mismo peróxido mata a la bacteria. Pero sí es susceptible estas personas a las infecciones por microorganismos catalasas positivos como estafilococos, Klebsiella, Serratia y Aspergillus. Se manifiesta más que todo, como les dije, con granulomas no malignos que se presentan como nódulos, sobre todo bajo la piel, pero pueden estar en órganos como pulmón, hígado, ganglios, infecciones piógenas recurrentes que pueden ser en piel o pulmones y adenopatías cervicales abscedadas. Hay una susceptibilidad mayor para los microorganismos catalasas positivos y hay una mnemotecnia que es NIT places, donde la N es para nocardia, P para pseudomonas, L para listeria, A para aspergillus, C para cándida, E para escherichia coli, S para estafilococo aureus y la última S para serratia. Para diagnosticarlo se utiliza un test que se llama test índice oxidativo de los neutrófilos o test de nitroazul de tetrasodium. Este test busca medir la capacidad reductiva que tienen los fagocitos. En los polimorfonucleares y monocitos normales, cuando ocurre la fagocitosis se producen especies reactivas de oxígeno y el reactivo que utilizamos, el nitroazul de tetrasodium, cuando es expuesto al oxígeno, pasa de el color amarillo en un color violeta azulado. Entonces, cuando esto ocurre, por ejemplo, aquí pasa de este color al color violeta azulado, eso lo consideramos normal. Sin embargo, en los pacientes que tienen enfermedad granulomatosa crónica, esto no va a ocurrir el cambio de color. ¿Por qué? Porque no hay producción de la enzima nicotinamida adenina de nucleótido fosfato, de tal manera que no se producen radicales de oxígeno que oxiden al nitroazul de tetrasodium y se afecta el cambio de color de tal manera que se conserva el color amarillo. Entonces, si ocurre el cambio de color y los observamos que adquieren este color violeta azulado, decimos que no hay enfermedad granulomatosa crónica, pero si ellos conservan su color amarillo y no ocurre la oxidación de este color, decimos que este paciente tiene enfermedad granulomatosa crónica. Una manera de tratar esta enfermedad es inyectando al paciente interferón gamma. Si vemos la función de esta citoquina en la clase de la citocina, es activar al macrófago y ellos inducen la expresión de una enzima llamada óxido nítrico sintetasa inducible o INOS, la cual va a hacer que si bien el macrófago no pueda producir radicales de oxígeno, sí pueda producir especies reactivas del nitrógeno, como el peroxinitrito, entre otros, y así poder combatir a los microorganismos. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de una inmunodeficiencia? Debemos recordar las 10 señales de peligro para sospechar una inmunodeficiencia primaria. ¿Cuáles son? 1. Que el niño no llegue al año con 4 o más otitis. 2. 2 o más sinusitis graves al año. 2 o más meses con antibiótico con poco efecto. 2 o más neumonías en un año. Fallo para ganar de peso o crecer normalmente en un lactante, infecciones recurrentes de las partes blandas o abscesos en los órganos, candidiasis oral o cutánea persistente, necesidad de antibióticos intravenosos, 2 o más infecciones de tejidos profundos y una historia familiar de inmunodeficiencia. En otras palabras, si el niño nos llega en el año varias veces, como vimos en los casos, por alguna infección y además de eso este niño no está ganando peso, casi siempre tengo que estarlo hospitalizando, inyectándole antibióticos intravenosos y además de eso le da el antecedente que hay otro familiar así en la familia, sospechen de una inmunodeficiencia primaria y refiéranlo al pediatra. Y por último, les dejo aquí una tablita para recordar cómo diferenciarlas. Recuerden, si son inmunodeficiencias humorales, debemos sospecharlas cuando miremos infecciones bacterianas recurrentes, principalmente por bacterias gram positivas y bacterias encapsuladas, como vimos en los casos de estafilococos, estreptococos.
Estos pacientes suelen tener normal su respuesta frente a virus, hongos y bacterias intracelulares, ya que lo que está afectada es la respuesta humoral y la respuesta celular está conservada. En la celular vamos a ver que se afectan ambas, las reacciones humorales y celulares, sobre todo las antígenos timodependientes, y se afecta más que todo la respuesta frente a virus, hongos, micobacterias. Y en las combinadas es la peor porque se afectan ambos linajes. Siempre debemos mandar a indicar la biometría con el extendido periférico, mandar a hacer la electroforesis para medir las proteínas séricas, en este caso los títulos de inmunoglobulinas séricas y los anticuerpos. Podemos mandar a hacer citometría de flujo para ver la cantidad de poblaciones de los subgrupos de linfocitos T y B, y también podemos mandar estudios de ADN o PCR para detectar mutaciones. Las inmunodeficiencias secundarias, como le mencioné, se deben a factores extrínsecos. La más frecuente de todas esas, el número 1, no es el VIH, es la malnutrición. O sea, la causa número 1 de inmunodeficiencia secundaria a nivel mundial es la desnutrición. Muchos niños, ustedes van a ver en África y otros continentes, sufren de desnutrición. Y estos niños no tienen en su cuerpo los nutrientes necesarios y las reservas energéticas necesarias para sintetizar sus glóbulos rojos y producir el linaje linfocitos B y T, lo cual los inmunodeprime. Otras causas puede ser un paciente que se infectó cuando yo sufro una infección, por ejemplo, sarampión, eso me inmunodeprime, o lo pueden ver ahorita con el COVID, que los pacientes con COVID, que después de la infección quedaban susceptibles a otros microorganismos, por ejemplo, hongos como Aspergillus. También puede ser que me infecté por VIH y el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, o puede ser que sufrí una quemadura extensa y perdí la barrera anatómica de la piel. También las edades extremas, los recién nacidos, sobre todo los prematuros y los viejitos, son más susceptibles a las infecciones porque su sistema inmune, en el caso de los prematuros, no ha madurado, y en el caso de los viejitos se ha deteriorado. Puede ser debido a la administración de drogas inmunosupresoras como hormonas, corticoides, puede ser debido a cirugías como una timectomía, pueden ser enfermedades como síndromes genéticos como Down, fibrosis, en que estos pacientes tienen alterada el sistema inmune. Puede deberse a enfermedades inmunosupresoras como la diabetes o cánceres. Entonces, todo eso en conjunto se llaman inmunodeficiencias secundarias debido a que se deben a un factor extrínseco. Les recuerdo que la clase está disponible en la plataforma y deben profundizar en el contenido de esta clase. El tratamiento generalmente empleado puede ser reemplazo celular, generalmente a través de la médula ósea o trasplante de células madre, o bien puede ser suplementar el factor que está deficiente, como en el caso de las inmunodeficiencias humorales, administrar por vía intravenosa las inmunoglobulinas deficientes, y ahora se está explorando lo que es el tratamiento genético. Muchas gracias por su atención y éxito durante su aprendizaje.